10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teutoburgo, el bosque de la muerte para las legiones romanas, el desastre de Varo. A principios del siglo I después de Cristo, Roma ya estaba consolidada como el imperio más poderoso de Europa y su hambre de expansión parecía no conocer límites. Sin embargo, en el año 9 sucedería un evento determinante, la batalla del bosque de Teutoburgo. A este suceso se le considera como una de las derrotas más importantes y humillantes de toda la historia romana. Actualmente, muchos expertos aseguran que fueron las consecuencias de esta batalla lo que terminó por derrumbar el creciente periodo de expansión del emperador Augusto y también lo que acabó con el mito que se tenía acerca de la invencibilidad de las legiones romanas. Fue una derrota tan catastrófica que incluso detuvo todos los planes que se tenían a corto plazo de invadir Germania. De hecho, hizo replantear al imperio si de verdad valía la pena el sacrificio por tener el control de esas tierras. En este video te contaremos con detalles cuáles fueron las causas del conflicto y la razón del por qué el ejército romano, mejor preparado, más numeroso y con mayor disciplina, fue brutalmente abatido por los bárbaros germánicos. Germania, una tierra deseada. Los romanos sabían muy poco de la Germania Magna, nombre con el que se referían al territorio situado en el centro norte de Europa. Ellos solo tenían claro que se trataba de una zona densamente boscosa, gobernada por decenas de tribus independientes, muchas de ellas enemigas entre sí. El periodo antes de Cristo se acercaba a su fin, y varios años atrás, Roma ya había estado enviando repetidas incursiones a las tierras más próximas a la frontera romano-germánica. En el año 11 a.C., la paz entre los pueblos germánicos se encontraba muy deteriorada. Esta desunión hacía más fácil para los romanos ejercer su influencia en Germania. Para el emperador Augusto, estas tierras tenían gran atractivo y consideraba a todas las tribus que la habitaban como poco más que salvajes listos para ser conquistados. Sin embargo, el emperador romano no se apresuró en lanzar una invasión a gran escala. Él sabía que, desde un punto de vista económico, no valía la pena invertir demasiado dinero y hombres en conquistar por la fuerza un territorio ampliamente rural y sin algún interés económico en particular. En su lugar, resultaba más ingenioso establecer relaciones diplomáticas y comerciales, usando la fuerza militar de sus legionarios, más que nada, para disuadir a las tribus de someterse pacíficamente. En los primeros años de la era cristiana, Roma ya había levantado varias bases en las proximidades de los ríos Lippe y Weser. Con ello, consolidó cada vez más su presencia en la zona, y a pesar de la obvia incomodidad que sentían muchas tribus germanas, muchas terminaron comerciando con los romanos. Hicieron intercambios de hierro, ganado, alimentos y hasta de esclavos por monedas hechas de oro o plata romanas y otros artículos de lujo. Al final, algunas tribus concluyeron que estar del lado de los romanos valía más la pena que estar en contra de ellos, por lo que varias no tardaron en someterse y jurar lealtad a Roma. Muchos germanos de a pie terminaron como mercenarios, sirviendo de auxiliares en legiones romanas, y algunos jóvenes, hijos de jefes tribales, fueron llevados a Roma para que aprendieran el modo de vida civilizado de un romano y facilitaran al imperio la cohesión de estos territorios en el futuro. Arminio, el hombre que terminaría por comandar a los bárbaros germanos durante la batalla de Teutoburgo, fue uno de estos jóvenes. Arminio, un germano, leal al imperio romano. Gaius Julius Arminius, o simplemente Arminio, fue el hijo de Segimerus, el jefe del clan germano querusco. Arminio había pasado prácticamente toda su juventud en Roma como rehén. Cuando se encontraba en la capital del imperio, recibió la educación militar propia de un noble romano. Cuando alcanzó la mayoría de edad, se le otorgó el rango de eques, caballero, además de un cargo como oficial de caballería auxiliar. Su padre fue quien en el pasado lo había entregado a él y a su hermano Flavus a Roma, a sabiendas de que sería declarado un cobarde por los jefes de las demás tribus vecinas. Hasta la fecha no se sabe cuál fue su nombre real de nacimiento, ya que fueron los romanos los que le dieron el nombre de Arminio cuando lo adoptaron.
Un bárbaro germano, pero con educación romana y leal al imperio, este era el tipo de hombre en el que los romanos confiarían para ayudar a sus ejércitos a terminar de acceder y conquistar por completo las tierras de los germanos sin demasiada dificultad. Sin embargo, Arminio no compartía los ideales romanos, y lo que en realidad deseaba era expulsar la presencia romana de lo que él aún sentía como su verdadero hogar. ¿Por qué Arminio decide traicionar a Roma? Los motivos son todavía desconocidos. No obstante, la mayoría de los historiadores supone que durante su crecimiento guardó resentimiento a los romanos por separarlo de su familia. Además, es probable que tuviese la ambición de convertirse en el líder de su tribu natal. Cuando Arminio fue enviado a Germania, se apresuró en intentar unir a todas las tribus que pudiesen una sola fuerza, con un solo enemigo en común, Roma. Su padre, Segimerus, fue de los primeros en apoyarlo y se convirtió en su mano derecha. Sin embargo, tal empresa no fue tan fácil como seguro había imaginado, ya que muchas tribus se sentían cómodas estando de parte de Roma. Por si fuera poco, había otros dos hechos que no ayudaban mucho. Las tribus eran muy independientes y en su mayoría tradicionalmente enemigas entre sí. Aún así, Arminio siguió conspirando hasta reunir en una sola bandera a 6 de las más de 50 tribus bárbaras que poblaban Germania. Estas tribus fueron los queruscos, marcios, catos, brúcteros, caucos y sicambrios. Contexto favorable para la insurrección. Entre el año 6 y 9 después de Cristo, Roma se había visto obligada a movilizar a la mayoría de su fuerza militar presente en Germania para aplastar una rebelión en los Balcanes, y dejó solo a 3 legiones, alrededor de 15.000 soldados, encargadas de custodiar el territorio germánico. Para los romanos, Germania estaba a nada de ser completamente romanizada, y en el año 7 después de Cristo, Publio Quintilio Varo fue a quien se le encargó la tarea de gobernar la zona en cuestión. Roma necesitaba de los impuestos de los germanos para construir los caminos y las estructuras necesarias en esta nueva provincia, y Quintilio Varo, quien fue gobernador de las provincias de África y de Siria, ya se había labrado una buena reputación de administrador exitoso y diplomático capaz, lo que lo convertía en una opción bastante idónea para ocupar el cargo. La estrategia de Arminio. El mejor momento para expulsar a los romanos de Germania había llegado, pues casi toda la fuerza militar que había estado presente en este territorio se retiró a luchar a los Balcanes. Con la educación militar romana que recibió, Arminio pudo armar un engaño lo suficientemente creíble como para llevar al gobernador Varo y a toda la fuerza romana presente en Germania a una trampa mortal. El germano sabía muy bien que sus guerreros no tendrían oportunidad contra los disciplinados romanos en un enfrentamiento a campo abierto. A su mando tenía guerreros que usaban armas y armaduras ligeras y que no serían rivales para las legiones fuertemente acorazadas de Varo. De manera que estaba obligado a encontrar una zona con un terreno que se adaptara al estilo de lucha de guerrilla. Al mismo tiempo tenía que evitar que los legionarios hicieran uso adecuado de sus formaciones de batalla y tácticas superiores de las que él ya estaba consciente. La batalla del bosque de Teutoburgo. Arminio ya se había ganado la confianza de Varo, y cuando fue a informarle acerca de un supuesto levantamiento, el gobernador romano le creyó sin vacilar. Incluso ignoró por completo las numerosas advertencias que le hizo Segestes, líder tribal pro-romano, catalogó a su yerno como un conspirador. El plan de Arminio se basaba en hacer marchar a los romanos a territorio querusco, un territorio que no conocían. Como algunos de los soldados debían quedarse atrás para defender los campamentos, Varo seguramente marcharía con alrededor de 15.000 legionarios romanos, más 6 cohortes de auxiliares y 3 escuadrones de caballería, lo que daría un aproximado de 20.000 hombres en total. No se sabe exactamente cuántos hombres estaban bajo el mando de Arminio en este momento, pero se presume que pudieron haber sido unos 14.000 o 15.000 germanos. Arminio y su caballería auxiliar se movilizaron primero. Varo supuso que el germano iría a reunir a algunos de los miembros de su tribu para ayudar a sofocar la supuesta rebelión, pero lo que Arminio realmente hizo fue preparar la trampa y reunirse con el resto de sus guerreros germanos. Cuando los romanos entraron en el bosque al noreste de Osnabrück, encontraron el camino estrecho y embarrado. Varo estaba confiado y ni siquiera se preocupó por enviar grupos de reconocimiento por delante del cuerpo principal de sus tropas.
Los germanos se mantuvieron ocultos en el bosque y cuando llegó el momento oportuno, atacaron desde una posición de altura arrojando lanzas y proyectiles de plomo, primero a la retaguardia y luego a los flancos del ejército romano. Estas tácticas obstaculizaron a los romanos a tomar sus formaciones de batalla clásicas. Los germanos los desgastaron de manera lenta pero segura, al hacer uso de tácticas de guerrilla en una zona que hacía casi imposible defenderse. Varo, al darse cuenta de la situación, decidió hacer retroceder a sus tropas a la base romana más cercana, a unas 60 millas al suroeste. Al tercer día, él y sus ahora exhaustas legiones llegaron a un pasillo estrecho delimitado por una colina empinada al sur y un pantano impenetrable al norte. Sin saberlo, los romanos estaban marchando hacia otra trampa que Arminio había tendido. El camino estaba bloqueado por una trinchera, y hacia el bosque, los germanos habían construido un muro de tierra a lo largo de la ruta. Para los germanos fue muy fácil atacar a los romanos desde una posición de cobertura. Algunos soldados romanos, desesperados, hicieron un intento por asaltar el muro, pero fue imposible. Al darse cuenta de la inminente derrota, el otro oficial de más alto rango junto a Varo, el legado Nomonios Vala, decidió abandonar las tropas de infantería a su suerte e hizo retroceder a la caballería. Pero fueron alcanzados por la caballería germánica y aniquilados en medio de la confusión. Al darse cuenta de que ya no había salida y sabiendo que si caía en manos de los germanos su final sería humillante y doloroso, Varo decidió suicidarse en medio de la batalla, cayendo sobre su espada a la manera tradicional romana. Casi todos los legionarios que quedaban fueron masacrados en ese momento y solo un pequeño número de ellos logró escapar y llegar a Roma. En campo abierto, los romanos mucho mejor entrenados y disciplinados seguramente habrían prevalecido y derrotado a la alianza germánica de Arminio. Pero, en zonas tan estrechas, sin espacio para maniobrar, exhaustos después de días de ataques de guerrilla, se encontraban en una desventaja total. Al oír la noticia de la aplastante derrota romana y la traición de Arminio, el emperador romano, frustrado, se dio múltiples cabezazos contra la pared, mientras repetía a gritos, una y otra vez, la misma frase: Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Según se cuenta, lloró por los legionarios como si de sus propios hijos se tratara, y hasta les guardó luto, y se negó a cortarse el cabello y la barba por meses. Además, temiendo que Arminio marchara hacia Roma, el emperador expulsó a casi todos los auxiliares germanos y galos de la capital, y puso a todas las fuerzas de seguridad en alerta contra cualquier posible insurrección. Con esta humillante derrota, la reputación de invencibilidad de las legiones romanas había sido aplastada. Poco a poco, las bases romanas en Germania empezaron a ser abandonadas o invadidas. A Arminio no le interesaba marchar hacia el oeste, ya que su plan no era invadir provincias romanas, solo expulsar al imperio de su tierra y consolidar como una sola nación a las tribus germanas. Pero su sueño estaba lejos de hacerse realidad. Aún con las noticias de su aplastante victoria, muchas tribus germanas preferían mantenerse neutrales con Roma, y algunos líderes tribales se mantenían de parte del imperio. La cabeza cortada de Varo fue enviada como trofeo al líder de una de las tribus más poderosas de la zona, con la oferta de forjar una alianza antirromana. Pero el líder germano declinó la alianza y en su lugar envió la cabeza a Roma para su posterior entierro. ¿Qué sucedió después de la batalla? Años después, en el año 14 después de Cristo, Augusto murió y le sucedió su hijo Tiberio. Para Tiberio, Germania era una tierra muy poco desarrollada, con aldeas dispersas sin valor, y que en ese momento no era importante para Roma. Si bien la batalla de Teutoburgo había sido un golpe brutal a la moral romana, según el nuevo emperador, la conquista de Germania requeriría un compromiso demasiado alto para las finanzas imperiales y un gasto militar excesivo. Sin embargo, en el año 16 después de Cristo, luego de 7 años de la humillante derrota, Roma nombró a Germánico comandante de las fuerzas en Germania Interior, y aprovechando que la unión de las tribus se estaba volviendo cada vez más frágil, lo envió a iniciar una campaña militar moderada en contra de los queruscos y la alianza germana que todavía se encontraban bajo el mando de Arminio. Una vez que llegó al territorio que había sido escenario de la terrible batalla, Germánico aseguró el entierro de los miles de soldados romanos muertos, cuyos cadáveres se habían dejado pudrir en el campo de batalla.
Esta acción le dio un poco de paz a los romanos, considerándola la primera justicia después de años de la humillante derrota. Germánico persiguió a los bárbaros de manera incesante, adentrándose cada vez más en Germania. Sin embargo, Arminio hizo nuevamente uso del ambiente, retirándose a los bosques y obligando a los romanos a enfrentarlo en zonas estrechas, en una serie de sangrientos enfrentamientos. Germánico logró derrotar a Arminio en 2 ocasiones. No obstante, el desgaste ya empezaba a pasar factura, y decidió que ya era hora de retroceder hacia el oeste, pero manteniendo presencia en las orillas del río Rin. Después de esto, los romanos nunca lograron obtener el dominio del interior de Germania. En cambio, se formó y consolidó una frontera romana a lo largo del río Rin. Unos años más tarde, en el 21 después de Cristo, Segestes y otros conspiradores germanos mataron a Arminio, y la alianza de tribus nunca fue la misma otra vez. Esa frontera militarizada en el centro de Europa perduró por, al menos, 4 siglos, y creó una barrera que dividió a las culturas germánica y latina los 2000 años siguientes. Al impedir la romanización de los pueblos germánicos al este del río Rin, la batalla de Teutoburgo se considera como un punto de inflexión en la historia mundial, ya que si la expansión romana hubiese seguido su curso, es probable que los alemanes de hoy en día hablaran una lengua romance como el español o el francés, y toda Europa bien podría haber permanecido católica hasta la actualidad. Más tarde, en el siglo XVI, esta batalla alimentó la imaginación de innumerables comandantes militares alemanes. Con el tiempo, Arminio fue aclamado como el primer héroe nacional de Alemania, y su victoria se convirtió en un mito que ayudó a que los alemanes tuvieran la primera sensación de que habían sido un pueblo unido